Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Disculpen las interferencias que han podido causar alguna incomodidad. Pues estamos nuevamente con ustedes en este momento, pues, para iniciar un día más, pues, en la enseñanza de la palabra de Dios. Pues agradecidos estamos con Dios, amén, de la oportunidad que nos da de poder predicar la palabra de Dios. Agradecido también con la confianza que el pastor pues ha puesto en mi persona, amén, para poder enseñar la palabra de Dios. Así pues, de esta manera pues iniciamos con la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Amén. De esta manera podemos decir, hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, y en lo personal, amén, creo que hay personas que muy vagamente han oído de una vida eterna, ¿sí? Muy vagamente algunas personas han oído de una vida eterna, ¿sí? Y quizás no le han prestado la debida atención, ¿sí? No le hayan dado mayor importancia a esta situación. Pero algunas otras personas que leyendo la palabra de Dios, amén, le han puesto un poquito más de atención, pero se preguntan, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pensando que quizás alguna cosa que hagan, amén, les ayudará a obtener aquella vida eterna de la cual han oído o han leído, ¿sí? Como si la vida eterna es algo pequeño, amén, es algo pequeño que por propios méritos podemos alcanzar. Verdaderamente la vida eterna no es algo pequeño, es algo muy grande que Dios nos ha dado, amén, muy grande y que Dios nos ha dado. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver algo al respecto sobre este punto. Y los quiero invitar al libro de Lucas, capítulo 10. Ya el texto fue leído. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No es lo mismo, amén, que en su momento, amén, el hombre allá en el libro de los Hechos, amén, en Filipo, el carcelero, que pregunta de otra forma, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es lo mismo, amén. Aquí dice, ¿haciendo qué cosa? ¿Qué cosa que yo haga me da la vida eterna? De esa manera lo está preguntando este hombre, amén. Muy diferente a la forma humilde en la que lo hace el carcelero en Filipos, cuando dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Son dos connotaciones diferentes, ¿sí? Dos connotaciones diferentes, diferentes. Seguimos leyendo la palabra de Dios y nos sigue diciendo: él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Recuerden, hermanos y amigos, que estamos hablando de un intérprete de la ley, ¿sí? Y el Señor le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Debería de saberlo, ¿sí?
debería de saber lo que está escrito en la ley, puesto que es un intérprete de la ley. ¿Sí? Un intérprete de la ley, hermanos y amigos, eran aquellas personas o aquellos levitas que habían ido más allá de ser levitas, ¿sí? Que lo que enseñaban debía ser observado y cumplido, ya que se supone tenían conocimiento de los mandamientos de Dios. Se aplica también a los que copiaban y explicaban las escrituras. Por eso el Señor le pregunta después, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? O sea, lo enfrenta, ¿sí?, con su propia verdad. ¿De qué manera estás leyendo las escrituras? Claro, el Señor no solamente quería saber cómo le estaba leyendo las escrituras, amén, sino cómo las escrituras estaban causando un efecto en él. Esa era la manera en la cual Jesús le pregunta de esta manera. En versículo 27 le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Noten, hermanos, amarás al Señor tu Dios. Miren lo que le contesta el Señor. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Bien ha respondido. Ciertamente había respondido bien, como el texto lo enseña, hermanos. Amén. Porque es la manera. Primero nosotros debemos amar a Dios. Amamos a Dios, ¿sí? Luego que recibimos a Cristo, amamos a Dios. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Porque Él nos amó primero, ahora nosotros le podemos amar. ¿Ven? El amor de Dios está en nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahora nosotros podemos amarle, como dice la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Noten, hermanos, es la manera como nosotros debemos amar a Dios. ¿Por qué? Porque ya el amor de Dios está en nosotros. Y no solo eso, dice la palabra de Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros no podemos o no amamos a Dios, mucho menos vamos a amar al prójimo. Porque para amar al prójimo tenemos que amar a Dios. Ven, hermanos. Ven. Amamos a Dios y amamos al prójimo. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ven? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios, por este tiempo. Le damos gracias, Dios, porque usted es un Dios grande, bueno y misericordioso. De esta manera, Dios, el amor suyo vino al hombre de una manera especial. Y de esa misma manera nosotros podemos decir que le amamos. Y el amor de nosotros hacia usted, Dios y Padre Celestial,
debe hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Permite, Dios, que hoy nosotros aprendamos la manera, Dios, sin justificarnos, de amar no solamente a Dios, pero al prójimo también. Bendice este tiempo, Dios, háblanos en tu palabra, Dios. Guarda tu verdad en nuestro corazón, no solamente para guardarla, pero para poder aplicarla en nuestra vida diaria. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Decíamos, hermanos, amén, observando esto, hermanos, que algunas personas creen respecto a la vida eterna, amén, y llevando a la luz las escrituras, como hemos visto, amén, veo que es la misma actitud del personaje que pregunta, ¿y quién es mi prójimo? La misma actitud, ¿sí? Es la misma actitud de lo que hemos visto, amén, de aquellas personas, amén, que vagamente conocen la palabra de Dios o que de alguna manera han leído algo y se hacen alguna pregunta al respecto. Cuando pensamos que haciendo alguna cosa ganamos el cielo. Cuando pensamos, hermanos, que haciendo alguna cosa ganamos el cielo, lo que hacemos es tratar de justificarnos. La palabra de Dios es clara y nos dice en Efesios, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. La salvación viene de Dios, por el amor de Dios y la misericordia de Dios. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Ven? Este hombre que era un intérprete de la ley no tenía problema en cómo leía las escrituras. ¿Cómo leía? Él no tenía problema en cómo leía las escrituras. ¿Sí? El Señor le pregunta, ¿cómo lees? Y él contesta correctamente, hermanos. Muchas veces nosotros, amén, ya hablando de nosotros quienes hemos conocido a Cristo, amén, y que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo leemos? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees las escrituras? Podemos entender, ¿sí?, a una persona como el eunuco etíope, ¿sí?, en Filipos, que no sabía nada, no tenía ningún conocimiento, estaba tratando de entender. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Pero muchos de nosotros ya entendemos muchas cosas. Entendemos la palabra de Dios y qué nos quiere decir Dios al leer. Entonces, el problema de nosotros y de este hombre presentado aquí como intérprete de la ley no era cómo leía, ni nosotros muchas veces no es cómo leemos, sino cómo aplicamos la palabra de Dios, hermanos. Es cómo aplicamos, cómo respondemos a la palabra de Dios. Hemos visto la manera de que este intérprete pues tenía conocimiento
Amén. Era, generalmente podía ser un escriba o un fariseo o un saduceo. Amén. Proveniente de la tribu de Leví, un levita. Amén. Y que estaba en ese oficio. Estaba en este oficio. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vemos lo que respondió el Señor Jesús. Respondiendo Jesús dijo, ahí entonces empieza el Señor a darle una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Eh? Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También pasó de largo. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero, hay pero bueno, no todos los peros son malos, amén. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Note la diferencia. Fue movido a misericordia. Eso hace la gran diferencia entre este último, el samaritano, y los dos anteriores. La manera como el corazón es movido hace la diferencia, hermanos. Quiero decirles algo. Los levitas se iniciaban como ayudantes de los sacerdotes. ¿Sí? Eran los ayudantes. Claro, los sacerdotes también eran levitas, pero un levita común, ¿sí?, se iniciaba como ayudante. A los 20 años, este levita que se iniciaba en el servicio de actividades más humildes, más sencillas. A los 25 años, estos de 25 años hacia arriba ya podían iniciar un servicio ordinario. ¿Sí? Un servicio ordinario. Y ya los de 30 años de edad, hablando de la edad, eran considerados como guardianes de las puertas, miembros de la orquesta sagrada y administradores y jueces. Vemos el oficio de estos. ¿Sí? Y ya los de 30 años hacia arriba ya podían actuar o participar en el sacerdocio como sacerdotes. Entonces el sacerdote tenía como oficios el servicio al Señor en el santuario, la enseñanza de la ley al pueblo, el consultar asuntos del pueblo a Dios por medio del Urim y Tumim. Noten, hermanos, eran dos personajes que de alguna manera tenían que dar un ejemplo. Tenían que dar el mejor testimonio. La palabra de Dios dice que ambos pasaron de largo después de ver a este hombre samaritano en el suelo, tirado, herido. Yo le quiero decir algo, hermanos, al respecto. Yo le quiero decir algo al respecto sobre este punto. Se dice que esta parábola muestra tres posibles actitudes humanas. Tres posibles.
actitudes humanas. La del sacerdote, ¿ven? El líder máximo espiritual. La actitud del sacerdote. Esa es una. ¿Sí? Viendo la posición, la actitud que tomó. Vemos al levita, igual, un poco menos que el sacerdote, igual debía dar el mejor ejemplo también, amén, como ayudante que está aprendiendo del sacerdote. ¿Eh? Y vemos al samaritano, ¿eh? El menospreciado, el despreciable por su condición de samaritano. ¿Eh? En muchos de los casos no se le permitía entrar al templo, al servicio, ¿eh? Por su condición de samaritano. ¿Eh? Entonces, si nos ponemos a ver, hermanos, el samaritano es el que debe seguir el ejemplo de los dos primeros. Ese es el orden correcto. ¿Sí? El samaritano seguir al líder máximo espiritual, el sacerdote. ¿Sí? El samaritano seguir el ejemplo del ayudante que está aprendiendo. Muchas veces en nuestras iglesias, hermanos, ocurren cosas como estas, en donde los que debemos de dar el mejor ejemplo no lo damos. Y entonces los que están debajo de nosotros nos ven. ¿Qué esperamos pues de ellos? Muchas veces hacen mejor trabajo que el que hacemos nosotros. Nos las pasamos preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Eso es lo que hacemos. Yo quiero decirle que hay un cuarto personaje. ¿Ven? Hay un cuarto personaje, el más despreciable de todos. ¿Ven? El ladrón. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en versículo 31, versículo 30, perdón. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Hermano, es difícil cosa caer en manos de ladrones. Hoy día caer en manos de ladrones puede significar la muerte. No solamente quedar herido, sino perder la vida. Y la palabra de Dios nos dice aquí, los cuales lo despojaron. Son tan despreciables, te despojan de tus pertenencias. Dice, hiriéndole. No solamente te despojan, pero te hieren. ¿Sí? Dice, se fueron dejándole medio muerto. Ese es otro personaje que necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero si hay un buen ejemplo, aún el ladrón cree y se salva. Y cambia su vida, cambia su corazón, empieza a amar a Dios y empieza a amar al prójimo, hermanos. Qué triste. ¿Eh?
haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Qué pregunta? No podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Tenemos el amor de Dios. Ahora lo que podemos dar es misericordia para otras personas. Debemos mostrarnos en misericordia. Vamos al libro de ahí mismo en Mateo. Vamos a Mateo, perdón, Mateo capítulo 9, versículo 13. Muchas de las veces las personas querían tentar a Jesús, querían probar a Jesús. Amén. Y vamos a leer del versículo 10. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos fariseos, noten, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén. Los enfermos espirituales, el preso, amén, el ladrón, necesitan. Dice en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque estos estaban a hacer vanos sacrificios a Dios, sacrificios en donde verdaderamente no estaba su corazón. Lo que Dios quería es que ellos mostraran su corazón al prójimo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que personas se arrepientan. Pero nosotros nos la pasamos justificándonos y preguntándonos, ¿quién es mi prójimo, hermanos? Efesios capítulo 2, vamos nuevamente a Efesios. Ya lo mencioné sin ir a la cita, pero vamos ahora a la cita. Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios desde el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. La misericordia de Dios trajo la gracia al hombre para salvación. Y juntamente con él, dice la palabra de Dios, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar. Ya lo tenemos, ya Él nos lo dio. No lo ganamos nosotros, lo ganó Él, muriendo en la cruz. Para mostrar en los siglos venideros, amén, a los que vienen detrás de nosotros, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, hermanos, hermanos, Jesús va a mostrar abundantes riquezas de su gracia en la vida de nosotros. Las personas deben ver eso en nosotros. Nosotros somos el objeto a ver la gracia de Dios abundantemente, hermanos.
Versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. ¿Ven? No somos salvos por obras. No hay nada que hagamos que nos lleve a ser salvos. No podemos esperar que este mundo haga algo, el mundo sin Cristo, para que sea salvo. Nos toca a nosotros tener misericordia por ellos. Mateo capítulo 23. Versículo 23. Mira lo que el Señor le dice a estas personas, a estos personajes. 23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estaban diezmando. Era necesario. Amén. Pero no dejar de hacer lo otro. Amén. Ojalá, hermanos, ya para terminar, ojalá no las pasemos toda la vida preguntándonos, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Pues vamos a Lucas, capítulo 10. Quizás haya alguno aquí que esté formulando la misma pregunta. Quizá alguna persona aquí esté preguntándose en este día, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si usted está haciendo esa pregunta, usted me está haciendo pensar a mí que usted no tiene a Cristo en su corazón, que necesita la salvación que ofrece Dios al mundo. Si esa es su necesidad, le quiero pedir que nos deje un comentario, ¿sí? Nos deje un comentario en este video, ¿sí?, de la predicación de la palabra de Dios, para podértelo mostrar, para poderte mostrar cómo ser salvo. Recuerda, Felipe dijo al eunuco etíope, ¿entiendes lo que lees? Quizás no lo has leído, no has leído las escrituras, pero has oído en algún momento que hay una salvación, hay una vida eterna. ¿Entiendes lo que oyes? Si no lo entiendes, déjanos al final. Amén. Déjanos al final un comentario para poder responder a tu necesidad. ¿Sí? O quizás eres un cristiano, ya tienes a Cristo en tu corazón, ya entiendes muchas cosas, pero no respondes a lo que entiendes. Dice Dios, al final, vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo 10,
Ya para terminar, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice el Señor al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de estos 3? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Dios te está diciendo a ti hoy: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Dios no quiere que te la pases o que nos las pasemos toda la vida preguntándonos: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Dios quiere que vayamos y hagamos lo mismo que hizo el samaritano. Y sí podemos hacerlo. Dios le bendiga.